Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 2 y vamos a comenzar con el versículo 32 en adelante. Pues quiero decirles lo siguiente: la semana pasada yo le hablé acerca de que este sermón del apóstol Pedro es el primer sermón, por cierto, que él tiene, ¿no? Imagínense, un poderoso sermón, ¿no? No es esos sermones como los que se escuchan por ahí hoy día, ¿no? Que son un poco de historias y psicología y esto y el otro y buen ánimo. No, estaba basado en la Escritura, poderoso, ¿no? Desde el comienzo nos ha hablado basado en Joel, lo que dice el profeta Joel, y después nos habló acerca de lo que dice el Salmo 16, versículo 8 en adelante. Pero yo le dije que este pasaje muestra como una movida en el ajedrez de Dios. Es como que Dios está jugando ajedrez. Y Dios ha hecho ciertas movidas, yo le dije la semana pasada. Pues esas movidas hablan de la soberanía de Dios. Díganlo conmigo. ¿Quién habla de la soberanía de quién? De Dios. Díganlo conmigo. Soberanía de Dios. ¿Ok? Pues, ¿cuáles son esas movidas que ha hecho el Señor en esta tabla de ajedrez? Pues se nos dice que Dios aprobó al Mesías Jesús, Dios lo entregó, Dios lo levantó, Dios lo profetizó, Dios lo recitó y por último Dios lo exaltó. Aunque eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Pero hoy día nos toca algo interesante, ¿no? Y es que ahora va a haber una movida de algunos en Israel, de parte de Israel, ¿ok? Porque acuérdense que los que están ahí en Shavuot, en Pentecostés, son judíos. ¿Son qué cosa? Judíos. Por cierto, aquí estamos todavía en territorio plenamente judío en el libro de los Hechos. Quiero que ustedes sepan que estamos estudiando expositivamente el libro de los Hechos. Eso es lo que estamos estudiando semana tras semana. ¿Se da cuenta? Pero en esta parte del libro de los Hechos estamos todavía en un territorio judío. Y vamos a estar ahí por lo menos hasta el capítulo 10. Donde va a comenzar a haber una bisagra. De hecho, un maestro que yo tuve en el Instituto Bíblico decía que el libro de los Hechos es como una bisagra. Dígalo conmigo, bisagra. ¿Cuántos conocen lo que es una bisagra? ¿No? ¿Qué hace la bisagra? Se mueve para otro lado, ¿no? Se cierra y se abre. Pues la bisagra va conectando los evangelios. Mire, eso es lo que es Hechos, una bisagra. Conecta los evangelios con las epístolas. ¿Se da cuenta? Se mueve de únicamente Israel a que el evangelio vaya a las naciones. ¿Se da cuenta? Porque Dios quiere involucrar a las naciones. ¿Se acuerda que los dialectos hablaban de esto justamente? Pero Hechos es una bisagra y estamos viendo esa progresión. Pero aquí estamos todavía en territorio judío. Así que Dios se ha movido. Pedro le ha dicho, mire, hermanos de Israel, prosélitos que han venido a orar a Jerusalén, Dios se ha movido, pero ahora les toca moverse a ustedes. Y acuérdense que yo le dije, la primera movida, la movida de Dios, eso hablaba de la soberanía divina. Pero ahora, en esta movida de Israel, así se llama el mensaje, es la movida de Israel. La movida de algunos en Israel, porque Israel ha sido endurecido en parte. Dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 11, 18, 11, 25, ¿no? Dice que ha ocurrido un endurecimiento en parte. Dígalo conmigo, en parte. Dígalo conmigo, en parte. ¿Me entendió eso? No, quiero que lo vea en Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes contra vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Dígalo conmigo, en parte. ¿Por qué dice Pablo en parte? Porque hubo parte de Israel que respondió al Señor. ¿Se dio cuenta? O sea, hubo una parte de Israel que creyó en el Mesías Jesús. ¿Sí me entiende? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Hubo una parte de Israel que cuando escuchó al apóstol Pedro, en vez de rechazarlo, lo recibieron. ¿Se da cuenta? Y recibieron al Mesías con él, con el mensaje de él. Pero entonces estamos viendo esta movida de Israel y dice aquí que respondieron. ¿Respondieron a qué? A lo que Pedro decía. Acuérdense, aquí estaba hablando todavía en la movida de Dios. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios,
y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, porque él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuche por favor. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Básicamente, la movida de Dios. Y está diciendo, ¿cuál es la movida de Dios? Dios entregó al Señor Jesús para que muriera por sus pecados. Pero Dios lo resucitó, lo que dice Pedro. Y luego dice algo más. Dice que Dios lo ha exaltado a su diestra. Y por eso es que el Mesías ha derramado este espíritu que ustedes han escuchado con estos dialectos. ¿Se dan cuenta? Y también ha dicho que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Señor, algunos creen que tiene que ver solamente con deidad, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con algo más. Habla de juicio, habla de que Jesucristo es juez. Porque Él dijo que todo el juicio le ha sido dado al Hijo. O sea que el Padre no va a juzgar a ninguno, el Hijo es el que va a juzgar. ¿Quién va a juzgar? Así que cuando la Escritura dice que Él es Señor, significa que Él es juez. Entonces quiero que usted entienda esto, porque ¿en qué predicamento los está metiendo Pedro? Y por cierto, es un verdadero predicador de la palabra de Dios. No es uno que suaviza el Evangelio, es uno que te mete los dedos en el enchufe y te dice, Dios dijo eso y tú hiciste esto de acá. So, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Se dan cuenta? Mira lo que hace Pedro, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo? Que ellos, ¿qué cosa? Participaron. Ciertamente que fueron los líderes, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, ¿no? El Sanedrín, todos los que participaron del complot para matar a Jesús, los que lo planearon, porque fueron los cerebros de este asesinato. ¿Se da cuenta? Pero el pueblo también, al haber participado, ¿no? Aún estando de acuerdo. ¿Cuántos saben, hermanos? ¿Cuántos saben? Escúchenme esto. ¿Cuántos han escuchado a nuestro pueblo estar de acuerdo a veces con los líderes políticos solamente por la política? ¿Verdad? Y yo me acuerdo, ¿no? Cuando teníamos un presidente, yo no ahí en nuestro país, ¿no? Que era medio socialista, pues algunos decían, es mi presidente, el mejor, él sí iba a ser un estafador que derrochó la plata, el dinero y anda huido, un prófugo hoy día, ¿no? Pero hubo gente que lo aclamaba y decía que él era el gran héroe de la patria. ¿Se da cuenta? Eso pasó con algunos en Israel. Creyeron en el liderazgo del pueblo, en la decisión que estaba haciendo el pueblo y por eso participaron. Y Pedro les dice, las manos de ustedes están sucias con la sangre del Mesías. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo parece un predicador? Lleno del Espíritu Santo. No le tiembla la mano, sino que proclama la palabra de Dios y le dice, tú eres culpable. Pero al mismo tiempo que le dice, tú eres culpable, les va a dar una salida, porque dice, mire, a ese Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado y lo ha hecho juez, ¿no? Y lo ha hecho Mesías. ¿Qué quieres hacer? ¿Lo quieres recibir como tu juez y que te juzgue o quieres recibirlo como el Mesías que te salve? ¿Qué van a elegir? ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? Algunos tienen que considerar lo mismo. ¿Cómo quieres a Jesús? ¿Que sea tu Salvador o quieres que sea tu juez? Depende de tu respuesta. Y aquí está la respuesta de Israel. Vea lo que pasa. Dice que respondieron en el versículo 37. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Vea lo que va a pasar. Por cierto, quiero decir una cosa. El hombre, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 1, aunque no le gustan los arminianos, los semipelagianos, escuchar esto, está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no puede oír, por tanto. ¿Me escuchó lo que dije? El hombre natural no puede oír del Evangelio de Dios. Algunos quieren hacerlo escuchar,
No, pero es que un muerto espiritual no escucha. Un muerto espiritual no ve. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que necesita? La injerencia del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que te abre los oídos, como dijo el Señor Jesús a uno, éfata, ábrete, ¿se da cuenta? Y como dijo el Señor a Lázaro, Lázaro, ven fuera, ¿no? Y entonces ahora el muerto escucha y ve y puede hablar y moverse, ¿se da cuenta? Pero note lo que pasa ahí en el versículo 37, al oír esto, ¿qué es lo que pasó con Israel? Pudieron, ¿qué cosa? Oír. ¿Qué es lo que pasó? Oyeron el Evangelio. ¿Obra de quién es eso? De Dios. ¿Se da cuenta? Dios te sacó la cera de los oídos para que escuches. Y cuando Dios te mueve la cera de los oídos y escuchas, dice que entonces se compungieron. Katanígesan, dice el griego, significa que se dolieron de manera completa, profundamente conmovidos emocionalmente. Porque sabe que el arrepentimiento que es dado por Dios, por cierto, el arrepentimiento es dado por Dios. Dígalo como digo, el arrepentimiento no es una obra humana, es una obra divina que Dios te da. Vea como lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 18, ahí mismo en ese mismo libro, Hechos 11, 18. Dice aquí, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, y esos son los judíos en Jerusalén, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Está hablando del testimonio de lo que Pedro contó que había pasado con Cornelio y su casa, y los que habían venido a su casa. ¿Ya? Pero vea lo que dice, de manera que a los gentiles ha dado Dios. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. ¿Quién lo da? Dios. Lo vio en la Biblia, está ahí, ¿no? Dice que Dios ha dado el arrepentimiento a los gentiles. ¿A quién le dio el arrepentimiento? A los gentiles. Así como le dio el arrepentimiento a los que estaban escuchando ese día. ¿Se dio cuenta? Eroken es la palabra griega y es un aoristo indicativo activo por tercera persona singular, que significa Dios ha hecho que se arrepientan. ¿Sabe? ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Por eso se duelen cuando escuchan a Pedro. Volvamos a Hechos 2, ¿no? En el versículo 37, estamos viendo cómo ellos respondieron, ¿no? Y ellos se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Por cierto, note por favor, ¿no? Porque quiero que usted vea la importancia de los varones. No es que no desmerezco la importancia de las mujeres, ¿ok? Pero quiero que usted lo vea. Vea el versículo, capítulo 2, versículo 5. Dice, moraban en Jerusalén judíos varones piadosos. Dígalo conmigo, varones. ¿Ok? Y luego en el capítulo 2, versículo 22, dice, varones israelitas, oye estas palabras. Dígalo conmigo, varones. Y luego en el versículo 37, versículo 29, 2:29 dice, varones hermanos. Dígalo conmigo, varones. Y luego dice en el versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Que dígalo conmigo, varones. ¿A quién está enfrentando el Señor? A los varones. Hello. ¿Dónde están los varones aquí? El hombre tiene que tomar su lugar en la iglesia. Escúcheme, no es que la mujer no debe ayudar, tiene que ayudar. Ustedes saben que aquí las mujeres ayudan. ¿Cuántos saben que las mujeres son bienvenidas para el servicio? ¿Saben? Pero el hombre tiene que tomar el lugar en su casa primero y luego en la casa de Dios. ¿Se da cuenta? Tiene que estar listo, tiene que ser entrenado, tiene que subir, tiene que poder hablar, tiene que poder predicar. Esto no es la obra solamente del pastor, de los varones, ¿se da cuenta? En la iglesia, ¿se da cuenta? Y las mujeres también. Cada uno en su área designada, en lo que Dios le ha destinado y le ha designado, you know. Pero ahí están diciéndole estos que se compungieron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está la pregunta. ¿Por qué se preguntan eso? Porque están dolidos, el Espíritu Santo les ha dado arrepentimiento y el arrepentimiento, escúcheme, es un cambio de mente
intelecto, emociones y voluntad. Es un cambio de mente, pero además que involucra las emociones. Por eso están dolidos. Hermanos, si va a haber un arrepentimiento genuino en una persona, la persona tiene que dolerse por el pecado. Diga conmigo, dolerse por el pecado. Por eso se compungieron, por eso están conmovidos profundamente. Y por eso dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿No? Porque involucra la voluntad. Pues estamos decididos a hacer lo que sea. ¿Se dan cuenta? Para que Dios nos perdone, para que Dios no nos juzgue con ese juez que va a enviar, para que Dios nos bendiga con ese Mesías resucitado. Pues ya he dicho entonces que la movida de Israel es entonces que primero respondieron, versículo 37, ahora también reconsideraron, el versículo 38 al 40, reconsideraron. ¿Qué es lo que reconsideraron? Reconsideraron al Mesías, su promesa y su salvación. Vea lo que dice aquí, versículo 38 al 40. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque quiero que usted entienda esto, ¿no? Porque no es como dice la Iglesia Católica Romana, de que eso se trata de que te tienes que bautizar para que entonces seas salvo. ¿Se da cuenta? ¿Me entendió? Escúcheme. La salvación es por obras, ¿sí o no? No. Entonces la salvación no es por el bautismo, ¿se da cuenta? Pero con cuidado dice así, arrepentíos, ¿no? Arrepentíos. Pero lo que usted tiene que entender es que Pedro, pues, está usando una manera judía de hablar, una manera de enseñanza. A veces, solamente con decir cierta palabra, ya las personas tienen que entender. Esa es la idea, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, pan de cosas, pan de, dígame usted, continúe con la oración, pan de Pascua. ¿Cómo era? ¿Pan de qué? Pero si digo pan de, ya usted sabe el resto de la oración. Si yo le digo, por ejemplo, Papa Noel, ¿no? O Santa, ¿qué cosa? Santa Claus, ¿verdad? Es como que usted, solamente con una palabra, el asunto es que ya usted entiende el resto, así entienden los niños. Ya viene Santa, dicen ellos, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí no exaltamos a Santa Claus, por cierto, en esta iglesia. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente, mire, solamente se necesita una palabra para entender el resto. Así que cuando Pedro dice arrepentidos, se sobreentiende que es arrepentidos y creed. ¿Se da cuenta? Arrepentidos de lo que hicieron, de negar al Mesías, y ahora tienen que creer en Él. Y una vez que tú has arrepentido, te has arrepentido, que significa darse la vuelta, y una vez que tú has creído, el asunto es que ahora te puedes bautizar. Y te bautizas no para el perdón de pecados, como dice aquí, no es que lo vas a ganar por bautizarte. La palabra griega eis, ¿no? Habla de por causa, como dice el doctor A.T. Robertson. O sea, significa que te bautizas por causa del perdón de pecados, que Dios te ha dado por causa del arrepentimiento y la fe. Escuche. Lo que le estoy diciendo es que una persona, para ser salva y para que Dios perdone sus pecados, tiene que arrepentirse, y es lo que me iba a arrepentirse y creer. ¿Creer en quién? En Jesucristo, ¿se da cuenta? En el Mesías. Tiene que cambiar su mente de que es pecador, tiene que dolerse de que es pecador, tiene que decidirse por creer en Jesucristo, ¿se da cuenta? Tiene que cambiar su mente de quién es Cristo, como dijo el doctor Riley. Claro, tiene que decir, bueno, yo pensaba que no era el Mesías, pero ahora creo que es el Mesías, ¿se dan cuenta? Eso es lo que es arrepentimiento. Es que te das la vuelta. Y pues dijo Pedro, arrepentidos, bautícese, eso significa tevilá, cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que miren lo que les está prometiendo Pedro. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo ese día? ¿Cómo se manifestó? En que los 120 discípulos en el aposento alto hablaron en otros idiomas. Leo,
Y dice que exaltaban las maravillas de Dios, Niflaot, Adonai, ¿no? Estaban hablando las grandezas de Dios. Dice, ese Espíritu Santo viene sobre ustedes en el momento de que ustedes crean. ¿Se da cuenta? Y tú también vas a hablar las maravillas de Dios. Amén. Escúcheme, aquí no, en esta iglesia no solo habla el pastor las maravillas de Dios, usted tiene que hablar las maravillas de Dios. Por eso que tiene que aprender, tiene que venir a la iglesia con un cuaderno y una pluma, para que no se le vaya nada. ¿Sabe que yo tenía una señora cuando era un jovencito, ¿no? Y ella se encargaba de educar a los niños en la iglesia? Pues fue una bendición. Pero ¿sabe lo que hacía ella? Tenía un cuaderno, venía a la iglesia, apuntaba lo que decía el pastor. Y tenía un estudio del libro de Romanos. Y luego ese estudio del libro de Romanos, versículo por versículo, lo comenzó a dar a un grupo en su casa. ¿Sabe? Usted también puede hacer lo mismo. ¿Se da cuenta? Porque Dios le ha dado el Espíritu Santo para que usted pueda comunicar a las naciones las maravillas de Dios. Amén. No le tenga miedo. Dios lo ha llamado a que usted también hable, ¿qué cosa? Las maravillas de ¿quién? De Dios. ¿A quién le va a hablar? A los que están alrededor suyo. ¿Se da cuenta? Hay gente que necesita alrededor suyo que usted le hable las maravillas de Dios. Porque yo nunca voy a tener acceso a esas personas, pero usted va a tener acceso. ¿Se da cuenta? Por tanto, Dios no me va a demandar a mí, ¿no?, el acceso a esas personas, porque le va a demandar a usted el acceso a esas personas, porque Dios se las dio ¿a quién? A usted. Hay ciertas personas que Dios me las ha dado a mí, ¿se da cuenta?, de la cual yo soy responsable. Y por cierto, son ustedes también, ¿se da cuenta? Tengo que hablarles la palabra de Dios, no me queda de otra, ¿no? Pues a usted le toca aprender también y hablar las maravillas de Dios. Porque la promesa y el don del Espíritu Santo es para todos los que creen. Pues le dije además, ¿no?, que ellos dijeron así, porque Pedro dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Por cierto, quiero que note, porque esta es una promesa para Israel, ¿no? ¿Cuál es la promesa? Que Dios iba a derramar su Espíritu sobre esa generación, ¿no? Iba a derramar su Espíritu sobre Israel. Pero no era solamente para Israel, porque dice aquí también era para todos cuantos nuestro Dios llamare. ¿Quiénes son esos? Las naciones. ¿Se dan cuenta? Por eso hablaban en otros idiomas de otras naciones. Porque Dios iba a llamar a las naciones también. Amén. Y por cierto, quiero que vea dos versículos. Vamos al Salmo 128:5 para que vea la frase, y para vuestros hijos, ¿no? La promesa es para vuestros hijos, eso es para Israel. Ule Beneichem, ¿no? Pues vea lo que dice Salmo 128:5. Salmo 128:5. Vamos para allá rápido. Y aquí dice así: bendígate Jehová desde Sión, y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y que veas a los hijos de tus hijos. Shalom a Israel, paz sea sobre Israel. En hebreo eso lleva Rejeja Hashem Tzion, Ure de tu Yerushalayim, Kol Yemei Hayeja, Ure Banin Levaneja, Shalom a Israel. Dice, que te bendiga el Señor desde Sión, y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y que veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. ¿Cómo iba a venir la paz sobre los hijos de Israel? ¿Cómo iba a venir? Por medio del Mesías. ¿Se dio cuenta? Pero era solamente para Israel, ¿qué dice usted? No, era para todos los que el Señor llamare. Y mira lo que dice Hechos capítulo, versículo 10, 35. Bueno, quisiera ver mejor Hechos 13, 47 y 48. Hechos 13, 47 y 48. El otro lo lee usted en su casa, ¿no? Pero quiero que usted lo vea porque es importante. Ya hemos visto como Dios le ha concedido el arrepentimiento a los gentiles también. Pero aquí se nos dice en Hechos 13, versículo 47 y 48, es decir, porque así nos ha mandado el Señor, y esto está hablando de Pablo como judío,
¿no? Y obviamente es el ministerio del Mesías por medio de los apóstoles, especialmente de Pablo, que habló a las naciones. Te he puesto para luz a los gentiles. ¿A quién? ¿Luz a quién? A las naciones. Eso es lo que significa goyim, significa gentiles, ¿no? Dice, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. ¿Hasta dónde tiene que ir el evangelio? Hasta lo último de la tierra, ¿se da cuenta? Y versículo 48, note lo que dice, que los gentiles, esos son las naciones, oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Escúcheme, hermano, escúcheme. ¿Cuántos se gozan, hermano, en que el Señor ha querido venirlo a salvar? Amén. ¿Cuántos se gozan que no era solamente para Israel? ¿Se da cuenta? Sino que también era para los gentiles, para las naciones. ¿Se da cuenta? Por eso dice Pedro, la promesa es para todo aquel que se arrepiente y cree, para Israel primero, sus hijos, claro, porque fue hecho una promesa a Abraham, Isaac y Jacob, pero también para todas las naciones. Todo aquel de las naciones que se arrepiente y cree, para él también es la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos son de las naciones aquí? ¿Amén? La promesa del Espíritu Santo es para usted, ¿se da cuenta? Y Dios ya le ha dado ese Espíritu Santo cuando usted creyó. Amén. Romanos, 1 Corintios capítulo 12, dice, en él han sido bautizados en un mismo cuerpo, por un mismo Espíritu. En el momento que nosotros creímos, fuimos bautizados en un cuerpo que es la iglesia y se nos dio el Espíritu Santo. Ese espíritu de fortitud, un espíritu de poder, un espíritu de lucidez, un espíritu que le ilumina la mente para que entienda las Escrituras. Él los guiará a toda verdad, dijo el Señor Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos han recibido ese espíritu de Dios? Amén. El momento de creer fue eso. Y por eso entiende la palabra de Dios. Pero estamos viendo la movida de Israel. Ellos respondieron. Ellos reconsideraron al Mesías, reconsideraron su promesa, reconsideraron su salvación. Por cierto, el versículo 40 dice con muchas otras palabras, Pedro les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. En la Vulgata latina dice, salvimini a generazione ista prava, que significa, sean salvos de esta perversa generación. Por cierto, ¿qué generación era esa? ¿Cuál generación era esa, hermanos? La que vio al Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Era una generación especial. Y esta generación, si no se arrepentía, iba a ver, pues, la destrucción de Jerusalén. Vean lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 32. Lucas 21, 32. Rápido para allá. Bueno, Lucas 21, 20 realmente. Dice aquí, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Versículo 32 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 24 dice así, caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, esos son los romanos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Josefo nos dijo que 1.110.000 judíos fueron muertos durante el asedio y 97.000 fueron llevados cautivos, exacto como había dicho el Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Pero ¿en qué generación ocurrió eso? Versículo 32. De cierto os digo que no pasará esta generación. Dígalo conmigo, esta generación. ¿Cuál generación? Esta generación. Era la generación que mandó al Señor a la cruz. Estuve de acuerdo con mandarlo a la cruz. Pero Dios los estaba llamando al arrepentimiento y a que crean y se vuelvan. Y eso es lo que están haciendo. Ellos reconsideraron lo que habían hecho. Amén. Pero también dice que recibieron, versículo 41, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como aquel día como 3.000 personas. ¿Se acuerdan Sinaí? En Éxodo 32, 28 mueren 3.000 personas. Pero aquí en Sión, en Jerusalén, están viviendo 3.000 personas. ¿Se da cuenta? Y por cierto, ¿dónde fueron Nitbelú, Mikvaot? ¿Dónde fueron Nitbelú bautizados? ¿Dónde fueron inmersos? En las piscinas de purificación que había alrededor del templo. ¿Se acuerdan del estanque de Siloé, la piscina de Siloé? ¿Se
¿se acuerdan? Era una piscina de purificación, cerquita ahí a la entrada del templo, ¿se da cuenta? Y había muchas piscinas de purificación porque el pueblo se purificaba. ¿Se acuerdan que yo les decía que eso Tevilá habla de meterse completamente en el agua? ¿Se da cuenta? Así que 3.000 se metieron en el agua en señal de que se purificaban y se identificaban con el Mesías Jesús. 3.000, ¿cuántos fueron? Y esto es sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, supongamos que eran 9.000, ¿se da cuenta? Con mujeres y niños incluidos. Pero por último también ellos resguardaron, y dice aquí algo importante, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y eso significa que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Hermanos, ¿dónde está la enseñanza de los apóstoles? ¿Ah? El otro día escuchaba a un predicador por ahí que quiere vender libros. Decía, no, la Biblia es una cosa, dice, pero ustedes tienen que comprar el libro de doctrina también. No, querido. Si tú me hablas otra doctrina aparte de la que está en la Biblia, mejor quédate con tu libro porque no lo quiero. ¿Se da cuenta? No te lo voy a comprar. Aquí está la enseñanza de los apóstoles. ¿Dónde está la enseñanza de los apóstoles, hermanos? Aquí está. No hay otra más. ¿Se da cuenta? ¿Quieres saber qué enseñaron los apóstoles y qué resguardaron los discípulos ese día? Los que creyeron, está aquí. ¿Se da cuenta? Son las palabras del Nuevo Testamento. No necesito nada más. Quédense con sus libros por allá. No los quiero. ¿Se da cuenta? Aquí quiero que Dios me abra la mente cada vez más para conectarlo con las Escrituras y entender el consejo de Dios. Pablo dijo todo el consejo de Dios. No he rehusado de predicarles todo el consejo. ¿De quién? De Dios. ¿Dónde está el consejo de Dios, hermanos? ¿A dónde está? Aquí está. Ya. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, que estaba basada en las Escrituras hebreas, que estaba basada en la revelación del nuevo pacto, en la comunión, dígalo conmigo, comunión. Por cierto, esa palabra en hebreo, Haberut, habla de Haber, que habla de amigos. ¿Sabe que la iglesia es una comunión de amigos? Que nos reunimos a estudiar, nos reunimos a comer. ¿Usted valora ese compañerismo? ¿Sabe? Algunos que me da mucha pena, pero no valoran ese compañerismo. ¿Usted valora ese compañerismo? Eso es lo que mandó el Señor. Y estos resguardaron la enseñanza, resguardaron ese compañerismo y el partimiento del pan. Por eso habla de la cena del Señor, Beit Lehem, y las oraciones también. Oraban, se reunían a orar. Después voy a ahondar un poco más en esto. Pero hermanos, entonces vemos la movida de Israel ha sido que respondieron, reconsideraron, recibieron y resguardaron. Hermanos, vamos y hagamos lo mismo. Amén. Vamos a responder, Señor. Y vamos, Señor, también a reconsiderar a quién es el Mesías. Y vamos a recibir la palabra, Señor. Y vamos a resguardar esa enseñanza apostólica, Señor. Neotestamentaria, escritural, Señor. La doctrina, una vez entregada a los santos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir teniendo comunión los unos con otros, a partir el pan que está en la cena del Señor, a orar como iglesia, porque somos tu cuerpo y tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.